como ámbito político, el nivel local como un lugar que no solo constituye la vida que se desarrolla en el territorio urbano, sino que también constituye una comunidad política que se organiza, que da cuenta de decisiones, que genera formas de poder, que genera formas de representación. Y en esa historia, digamos, de cómo se ha ido desarrollando el gobierno local, vamos a tratar de entender cómo ha sido nuestro papel como mujeres y cómo hemos ido quedando, ¿no?, en esa experiencia de lo local. Voy a poner una presentación y para eso voy a compartir pantalla con ustedes. Creo que es esta. ¿Se ve ahí? ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Perfecto. Ya. Entonces, para mirar un poquito este bicho que es el nivel local como comunidad política, ¿no? Quisiera como poner así el acento, el nivel local como comunidad política. La verdad es que la forma en que nos organizamos políticamente nosotros en la sociedad ha tenido gigantescas transformaciones, formas de gobierno, formas de representación, escalas en que se instalan los gobiernos, desde la ciudad-estado hasta los imperios. Sin embargo, el ámbito local, lo que nosotros llamamos el municipio, y que en distintos idiomas tiene otros términos, en España son los ayuntamientos, en algunas partes son las prefecturas, la verdad es que ha cambiado poco en el tiempo. Tiene una forma de organizarse y tiene como una naturaleza que ha tenido una constancia bastante impresionante. ¿Cuál es la característica que tiene y que se mantiene en el tiempo? Evidentemente el municipio siempre es un gobierno ligado al territorio en el ámbito local, la mayor proximidad, ¿verdad? Pero una de las cosas que lo acompaña es que prácticamente en todas sus expresiones siempre contempla dos elementos que se mantienen en el tiempo. Esto después se los voy a mandar y si quieren ahí lo pueden ver con más detalle para no estar como mirando el texto, pero dos elementos que siempre están presentes, que están en la Grecia antigua, que se toman forma mucho más clara en Roma, porque en la Grecia antigua se acuerdan que estaba esta cosa en la ciudad-estado, ¿no? Entonces, pero la ciudad-estado no era el municipio, la ciudad-estado era como el gobierno de Grecia como civilización, pero además estaba lo que se llama propiamente el municipio, que se hacía cargo de los temas locales, que era el demos. Pero es mucho más nítido esto en Roma, porque Roma, como tuvo esta cosa imperial, tuvo mucho más especificidad en cómo se organizaba el municipio y estuvo ahí ya presente muy claramente la idea de que el municipio siempre tiene el territorio local de proximidad, siempre tiene alguna forma de gobierno y alguna forma de representación de la comunidad en asamblea o en consejos de algún tipo. Y la segunda característica, bueno, tercera por decirlo, porque una es el territorio, dos es que el gobierno siempre contempla la expresión de la comunidad de alguna manera, y la tercera es que siempre el municipio, como es un gobierno de proximidad, siempre se constituye en una negociación de autonomía que reconoce una autoridad superior, es decir, que tiene un espacio entre cuánta autonomía vamos a tener y cuánto reconozco o cuánto le doy a esta autoridad superior. Y esto puede tener distintas expresiones en distintos momentos. En nuestros países, por cierto, es distinto porque ya son estados-nación. En Roma, que era un imperio, los romanos iban conquistando territorio y donde llegaban, instalaban sus municipios, y en esos municipios había alguna forma de asamblea, de representación del pueblo y algún tipo de reconocimientos de autonomía para que se mantuvieran costumbres o algunos niveles de ley local, pero siempre el derecho romano ponía de su parte, y algún tipo de tributo, ¿no? El tributo por de pronto era siempre servir en la guerra, o tributo también pagar impuestos de alguna manera. Esta lógica, grosso modo, así, varía, cambia, ha pasado tanta historia, pero estos elementos siguen estando siempre ahí y se repiten. Ciertamente, esta representación, que la
comunidad tiene en las distintas formas de expresión de gobierno local, siempre fueron históricamente con distintos grados de exclusión. Nunca, ni la Grecia antigua, que tanto nos gusta hablar de ella como la panacea democrática, ciertamente no en Roma, pero nunca después tampoco, nunca allí estuvo representado el pueblo completo, siempre eran expresiones muy parciales de las personas de más poder en la sociedad, de más educación, de más dinero, y evidentemente las mujeres nunca eran parte de esta representación, nunca estuvieron ahí. Esta forma, como bien característica que está presente en el tiempo, tuvo una expresión muy nítida, como muy característica en la España después de la época de los moros, en la España de los reyes después de los moros, en que se creó esta figura que hasta el día de hoy a veces se ocupa, y uno lo ocupa, a veces no sabe a qué está haciendo referencia, pero los foros. Los foros eran como unos acuerdos que hacían la corona con los distintos pueblos, con las distintas comunidades, respecto de esta transacción, la misma que habíamos hablado antes, ¿no? Cuánto de autonomía a cambio de reconocimiento de la autoridad superior y de hacer algún tipo de concesión que era servicios para la guerra o algún tipo de también de impuestos. Y esta idea de los foros ibéricos estaban funcionando cuando fue nuestra experiencia de la conquista española. Y la conquista española llegó con digamos, chip metido. Y cuando se fundaron o más bien en muchos lugares se invadieron las ciudades latinoamericanas, algunas ciudades se fundaron como fuertes, pero la mayoría eran ya asentamientos que existían previamente en la cultura indígena y se transformaron en ciudades españolas. Esas ciudades reprodujeron la lógica de los fueros ibéricos, y lo que instalaron fueron los cabildos. Los cabildos que eran, de nuevo, la expresión de la comunidad local, la expresión de los hombres ricos. Bueno, al principio eran solamente los españoles, después pudieron ser los criollos, cambió de país en país. En algunos lugares era más abierto el cabildo, en otras partes era más cerrado. No fue igual en toda la colonia, tuvo variedad. Pero hay una constante, las mujeres nunca estaban, los indígenas tampoco. O sea, en eso no había gran variedad. Pero este cabildo, que era el que regía nuestra vida de local, y que tenía el cabildo mismo, realmente para ser más claro, el cabildo mismo era más bien una reunión de autoridades, ¿no? Varias autoridades que se juntaban, y el cabildo tenía el cabildo abierto, que era como la convocatoria a estos vecinos connotados que se juntaban para tomar decisiones. Esto, que parece algo como tan sabido o tan obvio, es bien potente porque de alguna manera está en el ADN de la historia del gobierno local, el que hay momentos en que la comunidad se reúne a hablar de sus problemas, y que toma decisiones, sobre todo en los momentos críticos, cuando hay cosas dramáticas, cuando hay momentos de grandes decisiones, se involucra esta comunidad excluyente, solo de hombres evidentemente, pero eso está ahí. Y eso nos acompañó, estuvo presente a lo largo del tiempo, y se podría decir que va cambiando la ciudad en sus distintas etapas, en distintas culturas dentro de nuestro mundo, digamos, de los que nos colonizaron y de los que fuimos colonizados. Esa lógica se repite y está ahí permanentemente. En el caso latinoamericano, con esta cosa del cabildo, todos sabemos el rol que tuvo el cabildo en la independencia. Aquí tenemos imágenes, son cuadros, porque evidentemente fotos no había en la época, de cabildos en Bogotá, en Buenos Aires, en Montevideo. De Chile no los puso, porque aquí como la mayoría somos chilenas y todos conocemos la típica imagen del cabildo, ese ya como que muy trillada. Pero es para darnos cuenta que en realidad esa imagen se repite en todas partes, no es muy distinta, es parecida. Y ese cabildo, que fue tan importante en la independencia, pues la mayoría de las independencias se declararon en estos cabildos porque tenían esta lógica de convocar al pueblo en los momentos críticos. Entonces esa fue la razón, momento crítico, que España se había quedado sin rey o que el rey estaba preso, se convoca el cabildo, y ahí es donde se discute
y se decide en distintos grados y de distintas maneras formar algún tipo de gobierno en las tierras, digamos, americanas. Después se declara la independencia. Y aquí empieza nuestra historia, digamos, más propiamente latinoamericana después de la independencia, en que paradojalmente este ejercicio de convocar al pueblo en el cabildo territorial, en sus distintas expresiones en el territorio, que fue clave, fue como la pieza donde se emblematizó la discusión de la independencia, después, ya con las nacientes repúblicas, patrias independientes, la verdad es que estos espacios se transformaron en problemáticos para los estados nacionales que estaban naciendo. Los estados nacionales necesitaban afirmar su poder, necesitaban y se proponían lograr unidad de estos estados nacientes, darles una cierta identidad común, una identidad que había que afirmar porque había fuertemente una lucha por otra identidad que era la identidad colonial. O sea, cuando llegó la independencia no es que los que eran, ¿cómo se llama esta palabra? Bueno, los que defendían la corona no desaparecieron, seguían ahí. Entonces, la idea de dotar a la nación de este sentido de elementos comunes, que lo agruparan, que lo cohesionaran, y que reafirmaran un poder con capacidad de gobierno, fue lo que marcó todos nuestros primeros años de vida como países independientes, y fueron en todo, con distintos timing y distintos niveles de dramatismo y distinta cantidad de sangre derramada, porque eso varió de país en país, pero en general siempre se repitió que los primeros años de nuestros países independientes fueron años de lucha entre los poderes centrales que se querían constituir y los poderes de las provincias, de las ciudades, de los territorios que luchaban por reafirmarse. Hay que decir, para que no nos contemos cuentos de hadas, que en unos y otros los que habían eran oligarquías de la época, no es que en uno estaban los poderosos y en otro estaba el pueblo llano, para nada. Pero lo que sí distinguía es que en un caso se hablaba de identidades basadas en esta historia del cabildo abierto, de la asamblea, de la deliberación, y en el caso de los estados nacionales eran formas de gobierno que se estaban inventando, que se estaban creando, que estaban formulándose a partir de los poderes que se habían logrado imponer en ese ciclo. Y en todas partes, cual más, cual menos, como les decía, con más o menos sangre, lo que terminó triunfando fue la idea de priorizar el Estado Nacional. Para ser justos, era bastante normal, porque si eran países nacientes, muy débiles, que necesitaban reafirmarse, y era bastante comprensible que pusieran énfasis en este sentido de unidad nacional. Pero en el hacer esa operación hay algo que se perdió en el camino, hay algo que se sacrificó, no solo se sacrificó, se reprimió fuertemente, se suprimió, culturalmente se aplastó, que era esta tradición de lo local, que era esta tradición de la comunidad que se convoca y discute sus asuntos. Y si ustedes ven, nuestras historias no son todas iguales, obviamente, pero todas tienen episodios que se repiten desde entonces, de distintas luchas que hubo durante largo tiempo entre el poder central y las provincias, y eso marcó guerras, conflictos, inestabilidad por largo tiempo, distintas constituciones que se intentaron, más y menos centralistas, y en general a la larga, lo que siempre fue dándole más estabilidad a los países, era cuando se lograban imponer los gobiernos centrales. Entonces, Latinoamérica es el caso de una región donde la conquista de la independencia estuvo muy vinculada a la supresión, a la postergación de las identidades locales y de las comunidades políticas locales. Y quiero poner el acento en ese aspecto. La idea de priorizar una comunidad política nacional se hizo sobre la base de alguna manera, disminuir, debilitar la comunidad política local. Y nuestra región tuvo la característica, es una característica muy radical que tiene Latinoamérica,
y es que fue un continente que pasado el siglo XIX, ya entrado el XX, tuvo un proceso de urbanización muy acelerada, muy rápida. Latinoamérica se urbanizó en 80 años lo que los países europeos se demoraron en hacer 600 años. En muy poco tiempo cambió totalmente la morfología del territorio y la población migró a las ciudades. Y eso, a pesar de que ya en el mundo hay tendencias de urbanización muy fuertes en muchos continentes, en África y Asia en este momento es de los lugares donde la urbanización es más acelerada, en Latinoamérica ya no, porque Latinoamérica ya está muy urbanizada. Latinoamérica es un continente que tiene 80% urbanización en promedio. Chile tiene casi 89%. Y si ustedes ven en este mapa, bueno, nuestro continente, incluyendo América completa, también Norteamérica, es lo más urbanizado que hay. Y aquí los más urbanizados están de 75 a 100%. Si uno corta en 80, lo que pasa es que no encontré un mapita que corte en 80 para mostrarle, sería mucho más nítido que aquí la urbanización es más fuerte, aquí en el continente americano respecto a todas partes. Pero dentro de esto que parece el continente americano, hay una diferencia muy grande en el sentido de cuándo nos urbanizamos nosotros los latinoamericanos, qué características tenía nuestra sociedad, nuestra economía, respecto a cuál tenía cuando se urbanizó Norteamérica, o cuando fueron estos larguísimos y seculares procesos de urbanización que tuvieron las civilizaciones europeas. La verdad es que en el resto del planeta, salvo Australia, todavía los niveles de urbanización son muchísimo más bajos, a pesar de que hoy día están aceleradamente aumentando. Hay ciertas características que se repiten, bueno, esto es otro, no se ve muy bien esto porque no puedo encontrar el archivo original, pero esto es una gráfico que muestra la velocidad con que se produjo la urbanización, porque si se fijan, esto que está aquí pasó, esta escala teníamos durante la época desde la colonia hasta el 1820, o sea, la primera independencia. Aquí llegamos en 1920. Este fue el cambio entre el 1820 y el 1920. Y aquí llegamos en 1970. Y aquí llegamos el 2000. Se fijan que es muy acelerado. A veces pasan siglos en que la cuestión apenas se mueve y después en décadas tiene unos saltos, pero que son siderales. Si lo vemos en Santiago es súper visible también. Este de aquí, ese puntito chiquitito que se ve al medio, es Santiago del 1541. Este como medio rojito es del 1700. O sea, del 1500 al 1700 creció esto la ciudad. Del 1700 al 1793 creció hasta acá. Después hasta el 1891 hasta acá. Hasta el 1864 hasta acá. 1875, 1911, 1929. Y miren del 1929 a 1952 el salto que hay. Y del 1952 a 1978, y este gráfico termina el 78. Si le pusiéramos ahora, en 30 años hemos crecido hasta acá. Así, estamos como así de grande. Entonces uno ve que es un crecimiento muy acelerado. Y es un crecimiento que se hizo, aquí esto lo muestra súper clarito, esto es el PIB per cápita de Latinoamérica, este es el de Europa y este es el de Estados Unidos. Y esto muestra en qué nivel de PIB estaban estos países cuando tenían la urbanización que nosotros tenemos ahora. Fíjense la diferencia. Nosotros tenemos una urbanización, Latinoamérica, de 80%. Ellos tenían el PIB que nosotros tenemos cuando tenían 56% de urbanización, 57%, 61%. Entonces, una cosa que es muy característica latinoamericana es que nosotros nos urbanizamos siendo pobres. Nos urbanizamos siendo pobres. Segunda característica, que está explicada por lo que les decía antes, nosotros nos urbanizamos con gobiernos locales muy débiles. Si ustedes se fijan, otros territorios del planeta que son muy urbanizados, Estados Unidos, Europa, son todos
países que se han conformado desde abajo hacia arriba. Estados Unidos es un país que se hizo, fue la unidad de varias colonias, eran varias colonias que se juntaron, por eso se llaman Estados Unidos de América, eran varias colonias que se juntaron para independizarse, se transformaron en un país, pero de hecho siguieron como un Estado federal, porque lo local, lo regional, a decir verdad, siempre fue muy fuerte. Europa se constituyó entera así, eran reinos que se fueron juntando y constituyeron los países, de abajo para arriba. Pero Latinoamérica se independizó y lo que hizo es que constituyó gobiernos nacionales y de alguna manera sometió a los territorios y los hizo políticamente desaparecer o minimizarse al máximo como comunidades políticas. Entonces, urbanización muy temprana, con gobiernos locales muy débiles, con altos niveles o bajos niveles de ingreso o altos niveles de pobreza, podríamos decir, y esto no se ve nada, pero yo se los puedo explicar, con altos niveles de desigualdad. Desigualdad es de Latinoamérica es de los continentes más desiguales del mundo, Chile es de los países que está en la franja de medios para arriba de los desiguales, pero en general toda la región es muy desigual. Entonces Latinoamérica se urbaniza con gobiernos locales débiles, con altos niveles de pobreza y con gran desigualdad. Y eso caracteriza la forma en que son nuestras ciudades, pero además caracteriza la forma en que son nuestras políticas urbanas. Eso es muy relevante tenerlo presente. Si no había gobiernos locales fuertes, entonces, ¿dónde se hicieron las políticas urbanas? Se hicieron en los gobiernos nacionales. Los gobiernos locales no tenían la fuerza para hacerse cargo de esas dimensiones. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que el centralismo latinoamericano, que es muy característico y que en eso Chile, la clase no da el tiempo para entrar en el detalle de eso, pero Chile dentro del concierto latinoamericano es de los países más centralizados, en que los poderes territoriales tienen menos recursos, menos facultades, obviamente es de los más centralizados de la OCDE, pero dentro de Latinoamérica también. Y ese centralismo latinoamericano está relacionado con esas características coloniales, que ya les expliqué cómo se expresó, cómo fue el tipo de ocupación territorial que tenía la colonia, que en el proceso de la independencia se borraron y se sustituyeron por esta preeminencia del Estado Nacional, lo cual hizo que los países se desarrollaran y se constituyeran como naciones independientes bajo un rol directivo de los gobiernos centrales con muy poco contrapeso, y en un contexto de una cultura patriarcal que conocemos en nuestra región y de oligarquías muy estrechas que se instalaron en el control del Estado. Entonces, este control del Estado por poderes oligárquicos, con una cultura muy patriarcal, donde obviamente las mujeres no habían tenido presencia en los cabildos, menos en los gobiernos nacionales, dan lugar a un centralismo latinoamericano que es muy característico, que tiene como ciertas condiciones bien únicas, porque se da en este contexto de alta urbanización, y urbanización en precariedad, urbanización con pobreza, urbanización con mucha desigualdad, y con esta cultura patriarcal tan fuerte. Bueno, ¿a dónde nos va llevando eso? A una forma de urbanización bien particular en Latinoamérica, donde hay una tendencia bien grande a ciudades gigantescas. Nosotros tenemos en Latinoamérica 4 megaciudades, ciudades de más de 10 millones de habitantes, y 3 que ya están a punto de serlo, que son Bogotá, Lima y Caracas. Tenemos en Latinoamérica, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 44 son latinoamericanas. Nosotros somos solo el 9% de la población mundial y tenemos 44 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Eso dice mucho de cómo se ha constituido nuestras ciudades. Y eso conviviendo con los niveles de desigualdad socioeconómica y de género tan relevantes que conocemos en toda la región, que se expresan en términos urbanos de manera muy nítida. ¿Y qué pasa con la política como herramienta para mirar esto? Bueno, la política local, por toda esta historia centralista, en general, en nuestra región y en Chile particularmente, siempre ha sido bastante ignorada. Siempre ha tenido un peso relativo muy bajo, una posibilidad de incidir en decisiones también poco relevante,
y fundamentalmente las decisiones de cómo construir la ciudad, las decisiones de dónde priorizar los recursos, las decisiones de cómo actuar en el territorio, no se han tomado en el territorio, sino que se han tomado desde la política nacional, desde los gobiernos nacionales. Dentro de eso, que es la política general, la política progresista, que es la que históricamente ha ido poniendo las temáticas de género en la agenda, ha sido una política también muy centralista. La política progresista se constituyó de la mano de luchas asociadas a políticas nacionales. La lucha por los derechos laborales, la lucha por instaurar sistemas de salud, la lucha por tener un sistema de educación pública nacional. Ahí se concentraron las energías de transformación progresista en la experiencia de, bueno, en todas partes, pero muy particularmente en nuestra región. ¿Y qué pasa con la política de género en este tema? Bueno, la política de género se desarrolló muy asociada a las agendas progresistas. Y la política de género estuvo históricamente ligada a las luchas por la mujer y la salud, la mujer y la educación, la mujer y el trabajo. A eso, después, en el desarrollo ya avanzado el siglo pasado, se empiezan a instalar, muy mezcladas con las agendas de mujer y salud, los temas de la sexualidad, los temas reproductivos, los temas de la anticoncepción. Pero ¿cuándo entró en la agenda la mujer y la ciudad? ¿En qué momento empezamos a pensar que mujer tenía algo que ver con la ciudad? La verdad es que nos demoramos una vida en instalar y darnos cuenta que la perspectiva de las mujeres en la vida, las dinámicas de la discriminación y la desigualdad, el ámbito donde se juzgaba nuestra calidad de vida, en nuestra inserción como ciudadanas, tenían tanto que ver con la ciudad. En un continente donde vivimos 80% en ciudades, en un continente que se urbanizó tan temprano, en un continente en que se vivió la precariedad urbana en un extremo que en pocas partes del mundo se ha vivido de forma tan masiva por esta urbanización tan temprana, en condiciones de pobreza, en condiciones de desigualdad. Bueno, la verdad es que ponerle perspectiva de género a esas temáticas ha sido algo extremadamente tardío. La razón, bueno, todas las razones que les dije anteriormente, todas se acumularon, como que se fueron sobreponiendo una sobre otra, ¿no? Y dando lugar como resultado, a una ausencia, a una, digamos, invisibilización de la agenda de género en el ámbito urbano, muy ligado a la inexistencia de esta comunidad política local, desde donde ven las temáticas desde el territorio, y muy fuertemente también a que el movimiento político y social de las mujeres se asoció a estas causas y a estas luchas que estaban ligadas fundamentalmente a direcciones de política pública más volcadas al ámbito nacional. Una expresión muy nítida de eso, muy como simbólica, es mirar cómo en nuestra ciudad, en este tema como tan básico, cómo están presentes las mujeres en los nombres de los espacios públicos. Miren, esta es la ciudad de Santiago. El mapa grisecito es cuántas calles y monumentos llevan nombres de mujeres, y el mapa negrito es cuántas llevan nombres de hombres. Y si se fijan, si queremos ser un poco optimistas, porque es bueno siempre tratar de pensar que las cosas pueden cambiar, si se fijan, la ciudad más tardía, la que está más a la periferia, las mujeres están un poco más presentes que en la ciudad antigua. En la ciudad antigua, en la que se hizo antes de mediados del siglo pasado, ahí como que casi nada, ¿no? Bueno, pasa que algo bien contraintuitivo es que en la escala territorial pequeña, que uno podría decir en la escala de la proximidad, en la escala de la cotidianidad, donde debiera ser más factible para las mujeres vencer las barreras de la discriminación, la verdad es que lo que tiende a pasar es precisamente lo contrario. En las escalas que tienen un poco de mayor envergadura, ha habido históricamente una capacidad de los movimientos de mujeres de juntar fuerzas, de acompañarse y de dar peleas para visibilizar ciertos temas. En el ámbito local, que es expresión de comunidades más pequeñas, donde
está de alguna manera expresada la fragmentación, cuesta mucho más llegar a acumular esa fuerza crítica para levantar una voz, levantar una bandera y dar una pelea. Y eso hace normalmente que las invisibilidades ahí se reproducen y generalmente alcanza el tema de la mujer aún más relegación de lo que tiene en los niveles nacionales de la política. Y eso hace paradojalmente, eso ha hecho paradojalmente, que yo digo paradojalmente porque soy una persona de la política y siempre he visto en la política una herramienta que logra cambios sociales y creo que la política ha logrado muchos cambios sociales, pero paradojalmente en el tema de las mujeres, el género y el ámbito local, la verdad es que la crisis de la política tradicional y de los partidos, digamos, más clásicos, ha sido un factor que ha gatillado y ha facilitado el despertar de agendas de género en el ámbito local. Porque el hecho de que deje de haber esta agenda que viene, que resfala, por decirlo así, desde la política nacional a lo local, que eso se debilite, que eso pierda capacidad de ordenar las agendas y las conversaciones, ha permitido que se activen y llenen ese vacío expresiones sociales o colectivos políticos que no están ligados a este tejido más nacional y que van poniendo otros temas en la conversación. Esto, si lo vemos, se ha traducido en que muy tardíamente han llegado en general las políticas para fomentar la participación de las mujeres en el ámbito local, han llegado más tarde que en los gobiernos nacionales. En general, en casi todos los países ha habido cuotas a nivel municipal después en los municipios que en los gobiernos nacionales, o en los parlamentos. Los primeros han sido los parlamentos, después han venido los niveles locales. Y la verdad es que en la medida que ha habido cuotas en los municipios, el efecto ha sido bastante mujeres antes de la cuota, es esto, y mujeres en la actualidad cambia significativamente en todos estos países. O sea, la cuota hace una gran diferencia en los consejos municipales y también, cuando lo vemos en términos globales, ha ido aumentando la presencia de las mujeres mucho más a nivel de las concejalías que de las alcaldías. En las alcaldías lo vemos planito, planito. Y si vemos más en la realidad chilena, en la actualidad, la participación de mujeres en el ámbito municipal es como 10 puntos más baja que en el ámbito de los parlamentos. O sea, las mujeres estamos mucho menos presentes y representadas en los gobiernos locales de lo que hemos llegado a estar en la representación parlamentaria. ¿Dónde están un poco más presentes las mujeres? Estos son estudios de una mujer extraordinaria que si alguna vez tienen la oportunidad de conocerla y seguirla, se llama Flavia Tello, que estuvo mucho tiempo a cargo de la UIM, que es la Unión, a cargo del programa de mujeres de la UIM, que es la Unión Iberoamericana de Municipalistas, y al interior de la UIM tienen un programa de mujeres que ve todos los temas de género ligados al poder local. Bueno, ¿dónde las mujeres logran mayor representación? En ciudades intermedias, entre 15.000 y 50.000 habitantes. En las grandes ciudades, miren, es bajísimo. En las grandes ciudades donde teóricamente están concentrados los movimientos de las mujeres, donde tiende a haber más densidad de organizaciones de mujeres. Sin embargo, el camino recorrido para que ahí las mujeres estén más presentes en la toma de decisión va todavía muy atrás. Y razones por las cuales va muy atrás, la principal, miren, favoritismo de los partidos políticos por líderes masculinos. Esa es la cosa que más influye y que las mujeres consideran que es la que las echa para atrás, ¿no? Y por eso digo, insisto, que en la medida que los partidos se han ido debilitando, también eso ha hecho surgir y ha hecho que se hagan visibles más liderazgos de mujeres en el ámbito local. Bueno, pero la paradoja de todo esto es que en nuestra devenir de la experiencia de la política urbana, el hecho de que nosotros hayamos tenido históricamente esta debilidad del poder local y esta fortaleza relativa de los gobiernos nacionales, ha hecho que la forma en que se desarrolla la política pública es a través de lo que se llama la concepción sectorial.
La concepción sectorial es la que se expresa en los gobiernos nacionales, en los ministerios que están dedicados a distintos sectores. El Ministerio de Salud, que desarrolla sus políticas, y las políticas bajan al territorio, como se ve aquí. Salud y la política baja al territorio. Ministerio de Educación desarrolla su política y la política baja al territorio. Ministerio de Vivienda baja al territorio. Y así sucesivamente infraestructura, seguridad, inclusión social, fomento económico, medio ambiente, en todas las materias. ¿Cuál es la característica que tiene el nivel local y que tiende a tener el liderazgo de mujeres para enfrentar la política? Que el hecho de venir de una trayectoria, el liderazgo femenino, de haber estado históricamente en la exclusión del poder formal, en la exclusión de las instancias de poder que la sociedad estructura como aquellas donde se toman las decisiones, hace que el desarrollo de la mirada política de las mujeres esté mucho menos ligada a esta estructura tradicional del poder que es sectorial, por ámbitos separados unos de otros, y esté mucho más ligada a la experiencia de la cotidianidad, a la experiencia del territorio, a la experiencia de la vida, vista como fenómeno completo. Entonces, es bien paradojal, les decía yo, porque para las mujeres la mirada de la política resulta, de acuerdo a esta experiencia heredera de una exclusión del poder formal, resulta mucho más afín a lo que es el ejercicio local de la política que lo que es el ejercicio tradicional del gobierno central. Es decir, a ver los problemas integrados en la vida, a ver los problemas integrados en la comunidad, integrados en el territorio. En el último tiempo, en que yo les decía que hay como esta crisis política que ha llevado a que muchas de estas tradiciones de la política sectorial se les vean toda también su limitación, y se le exija a la política una capacidad de ser mucho más integrada, de ver los problemas holísticamente, de tomar en cuenta cómo se vinculan unos con otros, cómo la salud se relaciona con la educación, cómo el medio ambiente se relaciona con la salud, cómo la vivienda tiene que ver con las posibilidades de inserción laboral, cómo el transporte está profundamente vinculado al acceso a la educación. Esa es como la mirada que naturalmente lleva al territorio, y esa es la mirada que el movimiento de las mujeres y los liderazgos femeninos tienden a impulsar en la política pública. Y es la mirada que con mucha naturalidad se produce, o sea, de manera totalmente espontánea, es la que se genera desde el ejercicio local del poder, desde el ejercicio local de la política, porque ahí todas estas cosas que arriba están separadas, en el territorio se juntan, en el territorio se integran. En el territorio, cuando haces una calle, inmediatamente te das cuenta que al lado de la calle hay un negocio y qué le va a pasar a ese negocio. O que hay una familia que tiene que cruzar y que va a tener tal problema. O que en esa calle va a haber un tipo de transporte y otras personas van a quedar excluidas porque, por ejemplo, no tienen vehículo y ahí se requiere transporte público. En el territorio esas cosas son absolutamente obvias. En el gobierno nacional no lo son tanto, porque el ministerio que hace calles es distinto del ministerio que hace casas, que es distinto que el ministerio que se preocupa de los comercios que hay en el lugar, o el ministerio que se preocupa de los temas de género, o de los temas de la educación, o de las cosas de la salud. Entonces, a pesar de que nuestra historia nos lleva a que, por todas las razones que he dicho anteriormente, el poder local ha estado históricamente debilitado en nuestra región, y en ese poder local las mujeres han tenido incluso una exclusión adicional a la que se ha expresado en la política nacional, la verdad es que debiéramos como llegar a la conclusión y darnos cuenta que la posibilidad transformadora que tiene el nivel local para poner una mirada distinta con perspectiva de género en la política pública es muy poderosa y debiera ser un ámbito preferencial desde donde la mirada de mujeres influya en la política, haga cambios y genere transformaciones. Eso ha empezado a pasar. Hace ya algunos años, desde los años 90 en realidad,
y a partir de los años 2000 muy aceleradamente ha empezado a ocurrir que el movimiento de mujeres, o los movimientos de mujeres, para ser más, eh, más, más realistas con cómo funcionan las cosas en la práctica, han comenzado a tomar las agendas de lo local, han empezado a visibilizar en la ciudad y en el territorio un ámbito preferencial para sus reivindicaciones y sus luchas, y han empezado a poner la agenda de género como instalada en las temáticas del territorio y la ciudad como algo relevante. Ha sido tardío, ha sido cuando ya las ciudades estaban hechas, no cuando se estaban haciendo, pero ha sido muy intenso y muy acelerado. Y eso ha tenido una expresión también y se ha inmediatamente reflejado en que se ha debutado un tipo de política pública de género en el ámbito de muchos gobiernos locales. Y aquí vamos a ver algunas expresiones nomás. Esta, que es bastante, digamos, visionaria, que es el caso del municipio de Cuenca en Ecuador, que fue uno de los municipios precursores de los primeros que tuvo políticas integrales de género, que partieron además con una mirada no de hacer un programita de mujeres, sino de tener un plan de igualdad de oportunidades. El primer plan de igualdad de oportunidades de Cuenca es del año 2001. No sé si es el primero en la región, pero es de los primeros definitivamente. Y fue un programa de igualdad de oportunidades que tuvo la virtud, a pesar de que han pasado distintas gestiones municipales y no siempre del mismo signo político, de tener una continuidad en el tiempo. Ese plan de igualdad de oportunidades del 2000 el año 2002 dio lugar a un plan para erradicar la violencia intrafamiliar, dice acá, pero eso, intrafamiliar, así se le llamaba en esa época a los temas de violencia de género. Después, el año 2004, se empiezan a crear políticas para destacar personas que han dado peleas en los temas de visibilizar las desigualdades de las mujeres y las luchas de las mujeres. El 2005 hay un segundo plan de igualdad de oportunidades, se actualiza la ordenanza contra la violencia y se llega, miren, en el año 2017, lo impresionante que son estas cifras. El municipio de Cuenca, yo no sé, yo creo que es la tercera o cuarta ciudad más grande del Ecuador, no es una ciudad muy grande. El año 2017 ellos tienen un presupuesto de inversión en violencia que llega a los $606.000, en atención de casos a los $960.000 y en restitución de derechos a los $578.000. O sea, son programas de gran impacto, de volúmenes de recursos que es extraño ver en políticas de este tipo. En el caso de Bogotá, Bogotá tiene una trayectoria que se parece un poco más a lo que fueron las trayectorias de las políticas de género en Chile. En Chile empezó a haber los primeros programas, en Chile partió no habiendo políticas de género en el nivel municipal, sino programas en ámbitos acotados. Y principalmente los primeros programas que hubo fueron programas en los primeros años 90, programas contra lo que entonces se llamaba la violencia intrafamiliar. Hubo programas contra la violencia intrafamiliar en municipios chilenos antes de que hubiera ley de violencia intrafamiliar. Todavía se estaba discutiendo la ley, y muchas de ustedes son muy jóvenes, pero no saben que cuando se discutió la ley de violencia intrafamiliar en Chile, fue una discusión tremenda porque el discurso político en gran parte del Parlamento era que esos eran problemas privados y que la política no tenía nada que meterse ahí. Y mientras se daba esa discusión, primeros años de la democracia, empezó a haber en los primeros municipios que empezaron a tener programas de violencia. Algunos de los primeros fueron Conchalí y Santiago, primeros años 90. Bueno, la historia de Bogotá es similar. Bogotá tiene una historia que parte con programas de salud, atención materno-infantil, programas de uterino, violencia intrafamiliar, y va escalando, hasta que en la actualidad hay una política pública. Bueno, hay una alcaldesa mujer además que ha emblematizado este tema, es uno de los documentos, entiendo que estaban en la bibliografía que les dieron, que ya prácticamente es una política transversalizada,
que está presente en los distintos ámbitos de la política municipal. Esta ha sido como la evolución en todos lados. Programas específicos para atender temas puntuales de las mujeres, paso 1. Paso 2, unidad de la mujer, ¿ah? División de la mujer, una cosa como sectorial de la mujer. Y paso 3, la política transversal de la mujer, es decir, que se instala la mirada de género en todas las políticas. Está en la salud local, está en la educación local, está en los temas de espacio público, está en los temas de participación ciudadana. En Bogotá, por ejemplo, en esta experiencia, ellas lograron, o ellos, en realidad en esa época había un alcalde hombre, se dieron cuenta que, algo que pasa en todas partes, que la mayoría de las organizaciones sociales del nivel local estaban encabezados y tenían mayoría de participación de las mujeres. Entonces, cuando se hacían dinámicas de participación ciudadana, las mujeres estaban no solo representadas, sino que estaban sobre representadas. Cuando se hacía una asamblea de vecinos, de juntas de vecinos, una red de organizaciones por la seguridad, la mayoría de las personas que llegaban a sentarse a esa actividad eran mujeres. Sin embargo, en el municipio de Bogotá se empezaron a dar cuenta, hicieron un trabajo cualitativo, se empezaron a dar cuenta que esta alta presencia de mujeres no era sinónimo de que estaban presentes las inquietudes de las mujeres, porque las mujeres iban como representantes y voceras de su junta de vecinos, del comité de seguridad, de lo que fuera, a hablar por la comunidad. Y en general, su tendencia era poner arriba de la mesa las temáticas que planteaba el barrio, las temáticas de la familia, las temáticas de todos los grupos antes de sus propias temáticas, antes de su propia experiencia. Ellas se sentían más bien las voceras del colectivo que protagonistas de una versión o de una mirada propia sobre las temáticas que se ponían en la agenda. Entonces en Bogotá, cuando hicieron hace un tiempo atrás, tenían que hacer como la actualización del plan de desarrollo de la ciudad, no, del plan, como se llama ya la planificación urbana, es como el plan territorial de la ciudad. La municipalidad decidió que más allá de todas las dinámicas participativas que tenía previstas, hizo una instancia específica en que convocó a las mujeres dirigentes, pero ya no hablar como dirigentes, sino hablar de su experiencia como mujeres en la ciudad. Y lo que salió de esas conversaciones, lo que salió de ese ejercicio, mostró una serie de puntos de vista que nunca se habían reflejado en estas otras espacios más de representación genérica, donde las mujeres iban a nombre de su comunidad, de la comunidad en su conjunto. Y esta experiencia de Bogotá, eso fue en la ciudad de Bogotá, después ha sido replicada en varias ciudades. ¿En qué sentido? En el sentido de convocar a las dirigentes a espacios diferenciados, a hablar de su perspectiva específica, más allá de su rol de vocería de la comunidad, en la cual esa perspectiva específica tiende a quedar en segundo lugar, o a no ponerse como el punto de vista preferencial. Es muy interesante porque además es muy larga la experiencia de Bogotá, ha tenido mucho desarrollo. Otra ciudad en nuestra región que tiene, no corre esto, que tiene, bueno, esto es Bogotá hoy día, ¿no? Bogotá hizo, así como México, que son ciudades que tienen como declaraciones de derechos, nosotros estamos muy lejos de eso aquí en Chile, nosotros todavía tenemos administración local, en Ciudad de México tienen constitución de la ciudad, es otro mundo. Bueno, en Bogotá yo no me consta que tengan constitución de la ciudad, pero sí tienen este decálogo de los derechos para las mujeres, donde han establecido esta agenda donde está el derecho a una vida libre de violencia, a una educación con equidad, derecho a la paz y a la convivencia con equidad de género, derecho al trabajo en condiciones de igualdad, derecho a la participación y representación, derecho al hábitat, a la vivienda justa. Todos estos son derechos consagrados para la ciudad con la perspectiva de género. En Ciudad de México es otro lugar donde han tenido aquí los otros dos que hay, los quieren ver, porque derecho a una cultura libre de sexismo, ese es súper importante, y derecho a una salud plena. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí?
Ciudad de México. En Ciudad de México, que también han hecho un recorrido bien interesante, lo más potente que han hecho en México, porque ahí es su problema donde más aprieta el zapato en general a la comunidad en su conjunto y a las mujeres en particular. Los temas de violencia en México tienen una escala y una gravedad que realmente escapa a todos los márgenes que nosotros conocemos. Y ellos hicieron hace ya un tiempo, fueron de los primeros, hicieron un programa en convenio con ONU Mujeres para desarrollar una estrategia contra la violencia que partió con un estudio muy profundo, con mucha participación, donde han fijado todas estas líneas. Viaja seguro para el tema del trayecto, camina seguro para el tema de los peatones, participa y contribuye a la seguridad que tiene que ver con el tema participativo, el tema de gobierno cercano, que es un monitoreo preventivo de escucha con mujeres y con niñas, pone mucho énfasis en las niñas en México, y todo el tema cultural, de difusión y cambio cultural. Y tienen además una serie de programas, digamos, más sociales en general, que son programas de inversión, que son programas de fomento de redes, y programas también para más centrados en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en el tema propiamente de violencia, que ya, como les digo, es bien importante. Otra experiencia bien notable, que ya queda fuera de nuestro territorio, donde está viviendo la Vale, ahí en Barcelona, donde en Barcelona tienen un sistema que también en Francia tienen, que en el fondo tienen una alcaldía, pero tienen como unas vicealcaldías. Entonces, las vicealcaldías son las concejalías temáticas, ¿no? Aquí en Chile los concejales son genéricos, allá se estructuran por temas, entonces hay una concejalía y hay concejales que se dedican a trabajar ciertos temas y trabajan en conjunto con la administración, programas y se dirigen políticamente desde estas concejalías especializadas. Y ahí han desarrollado esta agenda que tiene estos tres grandes temas: mujeres y feminismo, Barcelona antimachista, que lo ponen como algo distinto porque tiene que ver con el tema más cultural, está puesto en la agenda, el foco está ahí puesto en la cultura machista, la cultura patriarcal, y el tema de diversidad sexual y de género. Y además han hecho una serie de estrategias en temas puntuales, tienen una estrategia específica con el tema de la pobreza, de la feminización de la pobreza, que es un problema en toda nuestra región, pero allá se traduce en una política local sobre el asunto de la feminización de la pobreza, y tienen un protocolo que se llama No Callamos, es todo un programa con hartas herramientas y cuestiones que tienen que ver con fomentar la denuncia y la visibilización de los temas del acoso sexual. Bueno, en general, aquí yo puse estas experiencias, no puse cosas de Chile porque supongo que son experiencias más cercanas y que varias aquí pueden conocer y nos pueden comentar después, pero todas estas experiencias que son todas muy recientes, o sea, ninguna, lo más antiguo es como el año 90 y son unos programitas, las primeras cosas transversales son del año 2000, y la verdad es que empiezan a tomar cuerpo y a desarrollarse como políticas sustantivas, con recursos importantes y como ya estables, porque existe mucho, por ejemplo, fue mi experiencia también en la Municipalidad de Santiago, que cuando hay administraciones que ponen un tema, crean un programa, se hace algo, llega otra administración, lo desarma, la siguiente le pone otro nombre, y no hay ninguna continuidad y no se consolidan políticas públicas que tengan un impacto social. Simplemente se transforman como en programas pilotos, experiencias interesantes, pero no logran tener la habilidad de generar transformaciones cuando no alcanzan una escala y una estabilidad en el tiempo, una proyección en el tiempo. Y por eso son tan interesantes y tienen tanto valor estas experiencias que les cuento de Cuenca, de Bogotá, de Ciudad de México, porque ahí ya se ha ido instalando una institucionalidad de la política de género, que es totalmente distinto que una gestión edilicia con un énfasis de género. Nosotros no nos sirve tener líderes que le ponen color al tema de género, necesitamos que el género se incorpore en la forma en que las instituciones abordan los problemas de manera permanente. Aunque ha sido muy lento, aunque la debilidad de lo local no nos ha ayudado, aunque en general, como les decía, es mucho más difícil vencer las dinámicas patriarcales en el espacio próximo que en el espacio de escala más
amplia como es la escala nacional, o al menos en sus primeros pasos es así, parece que tarde igual nos hemos ido dando cuenta que el ámbito local presenta una serie de ventajas para hacer una política distinta, con una mirada integral, con una mirada donde las herramientas de la política pública, las distintas áreas de la política pública, se integran, se potencian para hacer transformaciones más sustantivas en las vidas de las personas, en las vidas de las comunidades, en las vidas de los territorios. Y estas experiencias que les muestro son algunas luces de cosas que están pasando. La principal que está pasando todavía no se refleja en la comunidad política local, se refleja más bien en la conversación pública de los movimientos de las mujeres. Y el síntoma muy notorio de eso es cómo toda esta experiencia de esta escuela tan rápidamente cautivó tanta atención, cómo el movimiento feminista de estos años, que es como un nuevo despertar del movimiento feminista, es como una nueva ola, no la primera, nunca nos olvidemos, yo creo que en el curso vieron muchas olas para atrás del movimiento feminista para nunca dejar de agradecer esas historias, pero la escala que tiene el movimiento feminista actual no tiene parangón con ningún otro anterior, es una dimensión totalmente superior. Y en esta nueva era de movimiento feminista, ahora sí, la temática del territorio parece haberse puesto en el ADN del movimiento. Y así como se pone en la dinámica del territorio, mi reflexión sería, es importante que se ponga la dimensión de la política local, la dimensión de la lucha política local, de la comunidad política local como un espacio de transformación, como un espacio de creación de liderazgo y como una mirada para formular nuestra propuesta de sociedad y nuestra mirada de políticas públicas que sea distinta y que tenga un potencial, no sé, no me atrevo a decir que es superior, pero sí que complemente, que le pone otra cara, le pone otra perspectiva a las políticas más tradicionales, de tipo sectorial, de tipo uniforme, que se instalan a nivel nacional y que hemos conocido tradicionalmente en nuestra larga trayectoria de movimiento por la igualdad de las mujeres. Hasta ahí llega la clase. Y ahora podemos conversar. No sé si está